Señal directa. Gracias por continuar con nosotros en Señal Informativa y como cada mañana de lunes saludamos por la vía telefónica al doctor Roberto Castelán que nos ofrece ya su comentario. Muy buenos días. ¿Qué tal, Ángel? Muy buenos días, Sonia, y muy buenos días y un muy buen inicio de semana a todos los radioescuchas y televidentes del Sistema Universitario de Radio y Televisión. La semana pasada, en este espacio, a raíz de los cuerpos, los cadáveres que, pues de alguna manera aparecen flotando en las inmediaciones de la barca, tocábamos el tema de la necesidad de una democracia que considerara al ser humano, que considerara al individuo. Es decir, no puede haber una democracia sin ciudadanos. Plantearía así, la dignidad humana es un punto fundamental para el ciudadano y el ciudadano es un punto fundamental para la democracia. Sin embargo, en este esquema en el que se ha metido México de una violencia, de una espiral creciente de violencia, los ciudadanos se han convertido, y voy a usar un término un tanto fuerte, en desechos humanos, en material material sin importancia se puede decir. Quiero decir que no existen ciudadanos para la democracia que se requiere. Por el contrario, estos ciudadanos han sido enviados a lo más bajo de lo que pudiera ser una condición humana, que es esa condición de desechos. Se ha comprobado esto con la enorme cantidad de muertos que hay en México, las fosas clandestinas, es decir, ni siquiera se le da un entierro digno. Vuelvo al término dignidad, que es muy importante para el ciudadano, ni siquiera se le da un entierro digno al ciudadano. Ahora se acaban de descubrir, y eso parece hasta absurdo, en Coahuila, estas fosas enormes que ahora le están llamando campo de exterminio, el más grande de México, y eso también llega a parecer absurdo, porque parece absurdo que los campos, que ahora vamos a estar peleándonos cada estado a ver quién tiene su campo de exterminio más grande, su campo de exterminio mayor. Quiero decir con esto de que el ciudadano como ser humano o como un ser que es el más importante para la democracia, se le ha desechado, se le ha convertido completamente en un desecho humano. No hay ciudadanos, hay desechos humanos. Un caso también con respecto ahora a los vivos, o sea, de los muertos, insisto, se les ha quitado esa dignidad hasta en el momento de morir. Pero en los vivos también la cotidianidad ha perdido la dignidad del ser humano. Toda esta semana y semanas anteriores hemos visto el caso de las inundaciones en Tlajomulco, por ejemplo, que se han visto como algo natural, que choca contra una población humana, ante lo cual parece que no hay nada que hacerse. Escuchando al presidente municipal, de repente uno piensa que fueron las lluvias las causantes de todo eso, y que hay que construir presas y que hay que hacer más cosas para controlar a la naturaleza y que no sucedan estas cosas a las personas. Sin embargo, yo creo que el origen de las inundaciones en Tlajomulco no son las lluvias. Por supuesto que las inundaciones son de aguas que caen por las lluvias. Sin embargo, el origen está en el emplazamiento de estas colonias y en la forma en que estas colonias fueron construidas y fueron puestas en esos lugares. Es decir, no se piensa en el ser humano antes de decidir la instalación, los lugares en donde se va a alojar a ese ser humano. En lo primero que se piensa es en la rentabilidad del terreno por un lado y la rentabilidad de la construcción por otro lado. Es decir, el ciudadano, insisto, pasa a un segundo nivel, al nivel del desecho humano. Pero esto de Tlajomulco es como el espejo en que tenemos que ver a lo que han planteado como metrópoli. La metrópoli de Guadalajara, esta conjunción de varios municipios cercanos a la otrora ciudad de Guadalajara,
tiene que ser mejor pensada en términos humanos. La metrópoli en Guadalajara se está pensando única y exclusivamente en términos de tipo urbano, en términos de desarrollo, en términos de construcción y en términos que únicamente están siendo planteados, están puestos ahí por aquellos que van a obtener algún tipo de beneficio, que se van a obtener algún tipo de rentabilidad muy amplia de esta metropolización. No hay elementos para pensar que la gran metrópoli de Guadalajara sea sea beneficiosa para los habitantes de la misma, sino que por el contrario se va a crear un caos, como lo estamos viendo en Tlajomulco, al conjuntar de esta manera casi anárquica, casi dictada, no tan anárquica, sino más bien dictada por el capital, por el gran capital de los constructores. Se va a convertir en un enorme monstruo, por supuesto. Actualmente hay problemas de transporte, también problemas de transporte que no respetan para nada la dignidad del ser humano. Los transportes se han convertido en tumbas rodantes en todos sentidos. ¿Cuántas veces hemos leído de transportes que han sido arrollados por el tren, que han tenido volcaduras, accidentes y asaltos constantes, inclusive con muertes de sus pasajeros? Los puentes peatonales igual. Hay una expulsión constante de los habitantes de la ciudad hasta estas ciudades dormitorios en la que se pretende asentar, por así decirlo, la metrópoli. Son ciudades de dormitorios sin servicios, son ciudades dormitorios en donde la mayoría de quienes ahí habitan no van a tener acceso a escuelas, no van a tener acceso a hospitales. Vuelvo a lo mismo reiteradamente, estamos pensando no en seres humanos, estamos pensando en desechos, en individuos desechos que pueden ser simple y sencillamente cambiados de colonia si se les inunda una, o lanzados a otro lugar lo más alejado que se pueda, si no hay soluciones para los problemas que estos ciudadanos plantean. Lo estamos viendo con la construcción o la posibilidad de la construcción de Iconia, lo estamos viendo con este desorden en el que se convirtió Tlajomulco, y lo estamos viendo con el desorden que se están convirtiendo también en este enorme crecimiento de edificios de una enorme cantidad de pisos que no tienen nada que ver ni con la fisonomía ni con las posibilidades reales de adquirir servicios en Guadalajara. ¿Y la democracia qué tiene que ver con todo esto? Pues nada, simple y sencillamente la democracia necesita ciudadanos dignos, y no pueden existir ciudadanos dignos bajo estas condiciones que le están dando sus mismos políticos. Como lo hemos visto, los políticos en Guadalajara, en Jalisco, lo único en lo que están concentrados, lo dije al principio, es en cuidar la rentabilidad que cada uno de sus pasos, que cada uno de los pasos que dan le signifique. Para ellos no es importante el ciudadano común y corriente, no es importante este ciudadano al que ya despojaron su dignidad, al que ya convirtieron en desecho humano, sino en lo importante es consolidarse como una clase política, que crece económicamente junto con los grandes empresarios, quienes son los principales aliados. Si nosotros vemos el mapa político de la democracia en Jalisco, los principales aliados de los partidos políticos, independientemente de su color y signo, son los empresarios, y específicamente los empresarios de la construcción. Los políticos jaliscienses única y exclusivamente buscan el poder, y por supuesto el poder está completamente reñido con la dignificación del ciudadano. El ciudadano ahora le están ofreciendo o están planteando que el ciudadano, para combatir todo esto, empiece como a generar sus propias autodefensas, que sea él el ciudadano que se pueda armar para combatir la criminalidad, que sea él el ciudadano que limpie las cañerías o vea la forma en que no se inunden sus casas, que sea él mismo el que se cuide en todos sentidos, porque el Estado sencillamente puede llegar a verlo como un
tendría que ser su ciudad, pero que en este momento definitivamente no les pertenece. La situación de la metropolización entonces es muy complicada. Sin embargo, como sucede también en el caso de seguridad, que es hasta cierto punto como lo más drástico, no se le ve bajo ninguna circunstancia interés o intención de algún partido político o de algún político que quisiera cambiar esta situación. La democracia tiene que actuar en ella misma, pero es muy difícil encontrar una democracia con ciudadanos sin dignidad humana, con ciudadanos convertidos en desechos humanos para los partidos políticos. Ese es mi comentario del día de hoy. Doctor, y algo también que pues llama la atención, cómo los ciudadanos nos hemos ido acostumbrando a estas condiciones indignas, es decir, cómo nos vamos adaptando, cómo creemos que pasar tantas horas en un vehículo es normal, cómo creemos que que nuestra casa se inunde o que pasen este tipo de cosas también pues es parte de nuestra vida cotidiana, ¿no? Al ser convertido en un desecho humano, porque esa es la palabra realmente, algo de lo que se puede simple y sencillamente deshacer una ciudad, la dignidad del ciudadano no tiene ninguna importancia, no existe. El ciudadano está obligado a sobrevivir, y lo que hace el ciudadano de estas grandes ciudades es eso, es sobrevivir, y no va a pensar en elementos que para otras personas pueden ser muy importantes, pero que en él pasan al segundo plano, que es su dignidad en el día a día, que es su dignidad en su propia cotidianidad. Quiero decir con esto que la dignidad del ser humano queda como en segundo plano ante aspectos que él ve más urgentes como su propia sobrevivencia, es decir, y estoy hablando de su inmediata seguridad. Quiero decir, al salir de la casa, al salir de mi casa, puedo perder la vida simple y sencillamente. Entonces tengo que preocuparme más por eso que por lo que yo puedo entender como mi propia dignidad como ser humano. Ese es el problema más importante que está pasando y que no creo que los partidos políticos lo estén tratando así. Bueno, y ante esta actitud, doctor, bueno, ahora se viene para el ciudadano la pregunta, entonces, ¿para qué los queremos a estos representantes en esos niveles de autoridad, pues? Nosotros no los queremos, pero ellos están ahí posicionados con mecanismos muy efectivos que les llaman mecanismos de representatividad. Nosotros mismos los elegimos, pero nosotros los elegimos bajo circunstancias en donde, imagínese usted, un ciudadano sin dignidad eligiendo políticos. ¿Qué tipo de políticos está eligiendo ese ciudadano sin dignidad, ese ciudadano al cual ya no le pertenece la ciudad? Pues obviamente está eligiendo a un tipo de político que va a continuar abusando sobre su propia condición humana, que lo va a seguir considerando como desecho y que en un momento dado lo va a enfrentar a él mismo. Esta supuesta ley que quieren hacer de portación de armas, yo pensé que iba a ser rechazada ante tanta violencia que hay en México, pensé que iba a ser rechazada automáticamente. Sin embargo, mi asombro es que en redes sociales hay una enorme cantidad de personas de todos niveles, oficios y características que están a favor de armarse. Quiero decir con esto que para ellos el Estado no les significa bajo ninguna circunstancia motivo de confianza para su propia vida y que ven con muy buenos ojos la posibilidad de traer un arma para matar a alguien que puede ser él mismo, son ciudadanos iguales sin la más mínima dignidad. Entonces es un enfrentamiento entre ciudadanos que está siendo provocado por el mismo Estado. Por eso planteo que el ser humano se está convirtiendo en un desecho humano que puede ser eliminable por otro desecho humano tranquilamente. Creo que la situación es más drástica de lo que se está planteando. Así es, lamentablemente, doctor, pues nosotros agradecidos. Muchísimas gracias, muchas gracias, como siempre, doctor, por su participación, muy amable. Al contrario, muchas gracias, un gran abrazo, muy buen día. Buenos días, es el doctor Roberto Castelán con su comentario.